El planeamiento estratégico basado en el cuadro de mando integral, quienes habla Ronald Miranda, pues es un tema que he venido trabajando e investigando prácticamente desde hace bastantes años atrás y que ha resultado muy utilizado en muchas empresas e instituciones. Es un modelo de planeamiento que es utilizado en instituciones de gobierno, en ONGs, en empresas privadas, y que en definitiva es un modelo de planificación que realmente supera y contribuye mucho a problemas que anteriormente existían relacionados con la ejecución de planes estratégicos. La planificación estratégica se fue generando y en algún momento se empieza a presentar como una gran maravilla, como una panacea casi, como que si uno es capaz de concebir estrategias utilizando pues un proceso metódico basado en evaluar el entorno, basado en evaluar la organización interna y definiendo unas estrategias cruzando, haciendo un FODA y cruzando estrategias con una matriz de FODA, podía tener mucho éxito en el desarrollo de las empresas. Sin embargo, esto no fue ocurriendo así. Dos autores en los años finales de los 80, comienzos de los 90, son David Norton y Robert Kaplan, que hicieron una serie de, no solamente investigaciones, sino que también ellos eran auditores, y encontraron que en muchas empresas habían serios problemas de ejecución de los planes estratégicos. Y lo que ocurría es que para muchos los planes estratégicos eran documentos muy bonitos y muy bien presentados, pero que la forma de tomar decisiones y de generar las empresas y las organizaciones se basaba tal vez en unos métodos bastante convencionales o habituales, principalmente en la utilización de información financiera tradicional. ¿Qué ocurre? Que se encuentra que muchas empresas que habían sido capaces de generar planes estratégicos muy bien construidos y elaborados, apenas un 10% de ellas formulaban y ejecutaban dichos planes estratégicos. Que un 70% de las empresas donde se estaban con problemas de fracaso, resulta que estos señores se dan cuenta que las estrategias formuladas o los planes estratégicos, pues eran planes que estaban bien construidos, que eran planes coherentes y que efectivamente podían poner a la empresa en una mejor posición competitiva. Pero que no obstante, en lo que se estaba fallando era en las condiciones en que se estaban aplicando esos planes o en la ejecución, cómo se le daba seguimiento y cómo se le daba control a esas acciones estratégicas contenidas en esos planes. Bien, el caso es que para muchos empiezan a dudar de los planes estratégicos y empiezan a decir que tal vez la planificación estratégica no estaba sirviendo para nada o para mucho. Y que para muchos esto de la planificación estratégica no era más que bla, 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 que puro papel y cosas que se iban a quedar en anaqueles y que en definitivamente no iba a poder ofrecer mayor cosa. Después de esto, resulta que estos señores empiezan a indagar y a profundizar qué es lo que estaban midiendo y en qué era que estaban fundamentando la toma de las decisiones. ¿Qué evaluaban cuando tenían que evaluar el desempeño global de una empresa y cómo estaban tomando decisiones, bajo qué sustento, qué les estaba sustentando las decisiones estratégicas? Y entonces, en vez de mirar al plan y a los objetivos estratégicos, estos señores lo que hacían era mirar hacia los informes financieros, los estados de resultados, los balances y los análisis mediante razones financieras. Y así pues lo que utilizaban eran indicadores financieros. Por ejemplo, mirar los rendimientos sobre la inversión o los rendimientos sobre los activos, la liquidez, si la empresa podía disponer suficiente efectivo para hacerse cargo de pagar las cuentas en el corto plazo, los rendimientos o la participación del patrimonio propio de la empresa, del capital propio, en las inversiones o el grado de endeudamiento en que estaban incurriendo las empresas u otros indicadores financieros de actividad como la rotación de activos o la rotación de cuentas por cobrar, días por cobrar y ese tipo de indicadores. Pues bien, a partir de esa limitación, estos señores conciben que había que trabajar la ejecución de las empresas de forma diferente. Y aquí es donde ellos proponen lo que se denomina el Balanced Scorecard, que traducido al español actualmente oficialmente se traduce como cuadro de mando integral. En algunas versiones previas o traducciones previas se tradujo el concepto de Balance Scorecard por anotador balanceado o por tablero de comando. Pero en el fondo, ¿qué es el cuadro de mando integral? Pues es una matriz de control
en la cual lo que habían es un conjunto de indicadores que se calificaba el desempeño o los logros alcanzados por las empresas en cada uno de esos indicadores y los destacaban mediante señales de color, como un semáforo. Entonces, bastaba con que un gerente diera un vistazo a una matriz de indicadores y viera que hubiesen algunas cosas que estaban en rojo. Esto bastaba para que él tuviera que prestarle atención a qué objetivo estratégico tenía que ver con aquel indicador y de esa forma entonces hacerse cargo de lo que correspondía. Entonces, en síntesis, ¿qué es el cuadro de mando integral? Pues es un sistema de control estratégico orientado a asegurar que las empresas puedan ejecutar una estrategia que planificaron. Y de esa manera, pues, poner a toda la organización a navegar en la misma dirección. Es decir, a alinear los diferentes ámbitos, niveles y procesos de una organización para que todos estuvieran empujando la direccionalidad a la cual apunta la estrategia. Y la otra consideración es que permitía asegurar de esta manera un sistema de control estratégico mediante la combinación de indicadores financieros y no financieros. Uno de los aportes que hacen Norton y Kaplan es que la visión estratégica identifican ellos que en general están constituidas por 4 grandes perspectivas y que sobre eso hay que planificar y sobre eso hay que controlar. Y entonces estas perspectivas son las siguientes. La primera es una perspectiva financiera, es decir, sí, las empresas tienen que dar resultados financieros y esto es lo que quieren ver los inversionistas. Es decir, la perspectiva financiera es la perspectiva que responde principalmente a inversionistas. La otra perspectiva es la perspectiva de los clientes, es decir, las personas que compran o utilizan los productos o los servicios de una organización o de una empresa. A los clientes les interesa que lo que les ofrece la empresa de verdad sea útil, o sea con un precio razonable, o sea de calidad, o hay algo que les interesa. Entonces se plantean Norton y Kaplan que los objetivos tienen, entre los objetivos estratégicos hay objetivos que tienen que ver con el cliente y hay que tener también indicadores que nos den cuenta de cómo estamos orientando nuestros esfuerzos hacia los clientes. La tercera perspectiva es una perspectiva de procesos internos, es decir, la perspectiva que principalmente dentro de una organización o de una empresa le interesa a los ingenieros, al personal técnico, a los administradores, a los más profesionales. Y en general lo que buscan es que sus prácticas, sus procesos sean suficientemente eficientes y que sean suficientemente eficaces. Entonces, tenemos allí la tercera perspectiva. Y una cuarta perspectiva tiene que ver con el personal, con el talento humano que trabaja dentro de la organización. Y esta es la perspectiva que se denomina de aprendizaje o de desarrollo. Aprendizaje significa fundamentalmente el desarrollo de las capacidades de trabajo, de operación, de gestión del personal que tiene que ejecutar todos los procesos de trabajo que permiten entonces generar los productos y los servicios que brindamos a nuestros clientes y que finalmente son ellos los que al comprar nuestros productos o servicios terminan generando resultados, ingresos financieros y resultados financieros positivos. De forma que a partir de esas 4 perspectivas saltan 4 preguntas. ¿Cómo deberíamos nosotros en una empresa aparecer ante los accionistas para tener suficiente éxito financiero? Es decir, para complacer lo que ellos buscan. ¿Cómo deberíamos aparecer y qué deberíamos hacer frente a nuestros clientes para justamente también llenar sus expectativas, sus necesidades y poder alcanzar nuestra visión? ¿Cómo deberíamos nosotros desarrollar nuestros procesos internos para asegurar que nuestros clientes y accionistas reciban los productos que aspiran y obtengan los beneficios que desean? Y luego, ¿cómo debería ser nuestro personal capaz para desarrollar las operaciones necesarias que generan y desencadenan la prestación de servicios y la fabricación de productos y el consiguiente efecto de tener beneficios financieros? Entonces, el cuadro de mando integral no es más que una matriz, de ahí viene el término cuadro, en tanto que es una matriz o tal vez un conjunto de matrices
en las cuales responden a objetivos financieros de clientes, de procesos internos y de aprendizaje, y que alrededor de cada una de esas perspectivas nosotros desencadenamos o desagregamos para esos objetivos estratégicos, agregamos o desagregamos indicadores, metas por cumplir e iniciativas o acciones estratégicas que debemos desarrollar. Hay un segundo aspecto que es importante contribución, una importante contribución en el modelo del cuadro de mando. Destaqué la primera, las diferentes perspectivas, esas 4 perspectivas. La segunda gran contribución es entender la estrategia como una hipótesis, o más que como una hipótesis, como un conjunto de hipótesis. ¿Esto qué significa? Los objetivos estratégicos que se definen por principio constituyen hipótesis de logro para un resultado superior. Vamos a ver, es en el fondo entender que hay una relación causal de causa y efecto entre un objetivo y otro objetivo. Por ejemplo, secuenciados entre un objetivo de aprendizaje y un objetivo de procesos internos. Ejemplo, si soy capaz de conocer y desarrollar las habilidades para operar un sistema de información, entonces seré capaz de ejecutar mejoras en mis procesos y en mis sistemas de información. Entonces así va planteando los objetivos estratégicos como cadenas de hipótesis. En el análisis general, al combinar las diferentes perspectivas o al organizar las diferentes perspectivas con distintos objetivos, se constituye y se conforman lo que se denominan los mapas estratégicos, que es la otra herramienta que se desprende de este concepto de estrategia como hipótesis. Entonces, un mapa estratégico es un mapa de relaciones que hay entre unos objetivos y otros. Lo que tratan de mostrar a través de las flechas es cómo un objetivo contribuye a otro objetivo. Entonces, como un objetivo de aprendizaje que está en la base, en la parte inferior, amarillo, alimenta o sirve para poder lograr un objetivo de procesos internos, que vemos aquí en color verde, y también contribuye a que se pueda lograr un objetivo de clientes, que está en rosado más arriba. Y así entonces lo que hace es definir objetivos estratégicos para cada una de las perspectivas que hemos hablado, de las 4 perspectivas, y esos objetivos estratégicos entonces posteriormente se enlazan bajo relaciones de causa y efecto. Y cada uno de estos objetivos es necesario darle seguimiento con un indicador específico o con unos cuantos indicadores específicos para cada objetivo. Plantea e identifica entonces para cada objetivo estratégico los indicadores correspondientes y seguidamente entonces se pueden plantear metas. Y las metas, aquí el modelo de cuadro de mando integral nos trae también, nos aporta un concepto de meta un poco diferente al que estamos acostumbrados a conocer nosotros. El concepto de meta no es como, tal vez nosotros lo conocemos, como algo así, como la medida a la que llega un objetivo específico o la cuantificación de un objetivo específico, sino más bien es el alcance al que llega un indicador. Vamos para atrás. Teníamos objetivos, de los objetivos tenemos un indicador o varios indicadores, y de cada indicador tenemos una, digamos que una meta, o a cada indicador le definimos metas. La meta es hasta dónde vamos a llegar en ese indicador. Un indicador es una barra de medida. Y entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar en esa barra de medida? La otra particularidad es que el modelo de cuadro de mando integral no plantea una única meta para cada indicador, sino que plantea 3 niveles de meta. Y estos 3 niveles de meta son un valor deseado o deseable, un valor aceptable y un valor mínimo, que si se alcanza este ya podemos decir estamos con serios problemas. Entonces, con esos 3 niveles de meta le permite a los gerentes ir monitoreando el alcance, el avance y el progreso de diferentes metas.
Posteriormente, se hacen registros y reportes donde se dan los datos que corresponden a los valores reales o a los reportes de logro y desempeño real del valor de cada meta asociada a cada indicador. Es decir, a cuánto llegamos. Entonces aquí se compara sencillamente el valor real medido con respecto a las metas que se habían establecido. Entonces así uno sabe si está cerca de lo deseado o si está todavía en niveles aceptables o si está en un nivel de peligro. Y finalmente, pues es esto. El indicador prácticamente, o más bien el cuadro de control, lo que hace es mostrarle al administrador que en sus objetivos estratégicos pues hay avances satisfactorios si son verdes o que van bien, pero hay que tener cautela, hay que esforzarse y aplicar mayores esfuerzos en los que están en amarillo o que los que están en rojo tienen algún problema, no se están desempeñando como debería haberse esperado. Entonces, con este recurso es con el que se gestiona una organización. Ahora, nosotros podemos tener un, un mapa estratégico y un cuadro de indicadores, un cuadro de control, un cuadro de mando integral para el nivel de toda la organización en su conjunto, para la estrategia, digamos, o plan estratégico institucional, pero también podemos tener desagregaciones de estos mismos procesos a los niveles de las dependencias, llámense departamentos, llámense procesos o llámense otras unidades de trabajo o de gestión. Y finalmente, pues también puede llegarse hasta el nivel de funcionario. Entonces, esto es lo que se conoce como el despliegue del proceso o el proceso en cascada del cuadro de mando integral. Lo siguiente es la articulación entre el cuadro de mando integral y los procesos estratégicos. Hacia atrás nosotros veníamos trabajando con una noción de proceso estratégico y a partir de aquí vamos a agregar una noción de cuadro de mando integral. Entonces, la forma en cómo se acoplan estos dos procesos o estas dos realidades, pues básicamente es la siguiente. En principio, nosotros conocemos el proceso estratégico como un proceso analítico, el proceso de análisis estratégico. Análisis de entorno, análisis interno, declaraciones de misión, visión, estrategias. Prácticamente es hasta allí un poco lo que nosotros hemos desarrollado. Y luego, cuando eso está listo, cuando nosotros tenemos unas orientaciones estratégicas, entonces empezamos a trabajar lo que se llama el planeamiento estratégico propiamente dicho. El planeamiento, ¿qué es? Es plasmar objetivos, plasmar acciones programáticas, programar en el tiempo, consignar responsables, buscarle recursos y establecer cómo vamos a verificar y controlar esas cosas. Entonces, lo que está destacado en amarillo es el proceso de diseño del cuadro de mando integral. Es decir, lo que vamos a hacer es hacer nuestro plan estratégico incorporando el proceso del cuadro de mando integral. Entonces, vamos a tomar todas las definiciones estratégicas que ya habremos desarrollado y a partir de aquí, entonces, vamos a establecer objetivos estratégicos más precisos, clasificados en las perspectivas del cuadro de mando integral. Con ello construiremos un mapa estratégico y entonces identificaremos para cada objetivo estratégico factores claves de éxito, políticas, iniciativas o grandes acciones, postularemos indicadores y posteriormente en la fase de ejecución se definirán metas. Hasta ahí eso es lo que el modelo de cuadro de mando integral nos aporta. Sin embargo, debemos completar el proceso de planeamiento desarrollando la especificación de los plazos en los cuales nosotros debemos ejecutar esas acciones estratégicas o esas iniciativas, consignar los recursos necesarios para cumplir o completar todas las actividades requeridas para cada objetivo estratégico y pues también establecer los responsables y cualquier otro tipo de recursos. Hacer las asignaciones presupuestarias, buscar los fondos o el financiamiento y todo lo que corresponda. Entonces, de esta manera nosotros habremos alineado muchos de los procesos y de las actividades, las alinearemos
con nuestros propósitos estratégicos mediante este modelo de trabajo. Y el proceso metodológico es básicamente una secuencia de diferentes etapas. Vemos aquí, digamos, el proceso, 9 pasos, pero de estos, del paso 1 al paso 6, corresponden a lo que llamamos fase de diseño del cuadro de mando integral. Es lo que está en amarillo en este diagrama. Y lo que aquí tenemos es justamente eso, es definir objetivos estratégicos, elaborar un mapa estratégico, identificar factores claves de éxito, establecer políticas, identificar iniciativas e indicadores. Hasta allí eso es diseño, ¿ya? Luego viene una fase que tiene que ver con completar los aspectos del plan estratégico, que es lo que estaba como en cafecito en la figura anterior, y tiene que ver con aquello de establecer plazos responsables y asignar recursos, asignar presupuesto y demás cosas. Y luego hay una fase de ejecución. Ya hasta aquí, digamos, hasta el punto 8, podemos decir, ahí está el plan estratégico listo y terminado. Lo que tenemos ahora es, entonces, que ejecutar. Es formalizar el plan estratégico, aprobarlo, y una vez aprobado, pues empezar a ejecutarlo. Y cuando empezamos a ejecutarlo, o al inicio de la puesta en ejecución, entonces es el momento cuando se establecen las metas. Y ojo, porque es importante y una diferencia que me parece muy distintiva entre el modelo de cuadro de mando integral y otros modelos de planificación. Es decir, en el diseño del plan no se establecen las metas propiamente dichas, sino que las metas se establecen cuando ya el plan está en ejecución. ¿Por qué? Porque lo que se postula es que las metas las deben definir las autoridades ejecutoras o responsables de la ejecución junto con la autoridad superior correspondiente. El proceso va así. Primero, el establecimiento de objetivos estratégicos es un proceso que obviamente se deriva de todo el análisis estratégico que nosotros habíamos venido haciendo, o de lo cual ya habíamos aprendido, que aplicar las matrices FODA, que analizar las estrategias corporativas, que realizar una serie de matrices en las cuales nosotros podemos identificar algunos derroteros estratégicos o algunas estrategias importantes. A partir de allí, entonces, lo primero es, vamos a identificar o asegurarnos que se tengan establecidos objetivos estratégicos en cada una de las perspectivas del cuadro de mando integral. Esa es, digamos, una primera condición. Lo segundo es que debemos estar seguros de que lo que se esté expresando en estos objetivos estratégicos sean cosas que de verdad merecen llamarse y merecen el carácter de estratégico. Es decir, tienen que postular esfuerzos o desafíos que impliquen mejoras o cambios sustantivos en la organización. Esto con el propósito de desarrollar o de mantener ventajas competitivas. Vamos a ver, un objetivo que es prácticamente más de lo mismo empieza a perder relevancia estratégica o deja de tener vigencia en cuanto al valor estratégico. Entonces, eso es una cosa, tenemos que asegurarnos que el objetivo sea desafiante, que implique un cambio, que implique una mejora significativa. Y bueno, y pues esto es un tema que lleva mucha discusión, como lo comprenderán, y requiere pues obviamente también concertación, definiciones, acuerdos, etc. El siguiente paso, cuando ya tenemos objetivos identificados en las distintas perspectivas, entonces nosotros empezamos a jugar con los mapas estratégicos, empezamos a armar un mapa estratégico. Entonces el mapa estratégico es prácticamente un acomodo de los objetivos y una clasificación y una organización de los objetivos en cada una de estas perspectivas. Acomodados de abajo hacia arriba en un plan, se ponen abajo los objetivos relacionados con aprendizaje, es decir, con recursos humanos, desarrollo de capacidades. Encima de eso, generalmente van los objetivos de procesos internos, encima los de clientes y encima los de finanzas. Ahora, este patrón es un modelo de mapas estratégicos que se utilizan en entidades que tienen fines lucrativos.
¿Ya? ¿Por qué? Significa que los objetivos financieros para ellos son los objetivos superiores. ¿Ya? Entonces, la finalidad es obtener unas rentas, tener unas utilidades, tener unas ganancias, y bueno, entonces lo que es fundamental va en la parte superior del mapa estratégico. Bien, nosotros hablamos de la existencia de empresas que tienen el enfoque de triple resultado, o hablábamos de empresas responsables social y ambientalmente. Cuando nosotros tenemos empresas de esta naturaleza, agregamos unos objetivos estratégicos de valor social o de importancia social y otros objetivos estratégicos ambientales. Y estos objetivos estratégicos ambientales en un mapa estratégico se acomodan más o menos al lado o alrededor de los objetivos financieros. Nótese que esos son objetivos de impacto, que van más allá de tal vez de resultados específicos. Con esto lo que quiero decirles es que este es un patrón, la segunda modelo en la figura, es un patrón de mapa estratégico que se utiliza en empresas responsables o en empresas que tienen triple resultado, trabajan con el enfoque de triple resultado. En entidades no lucrativas o entidades de gobierno, por lo general se utiliza el tercer modelo que está allí. Nótese que aquí lo que se hace es que se coloca la perspectiva financiera abajo y todo lo demás queda invertido. ¿Esto qué significa? ¿Por qué se hace así? Porque los recursos financieros no son el objetivo, los objetivos financieros no son el objetivo, sino que son un medio para alcanzar todo lo demás que hace la organización. Sin embargo, hay algunas instituciones o empresas o entidades no lucrativas, ONGs, que tienen una actividad financiera relevante. Por ejemplo, que pueden ser, pensemos por ejemplo, fondos, como el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, tienen una función financiera por naturaleza. O cuando pensamos, por ejemplo, en cooperativas de ahorro y crédito, ¿ya? O cuando pensamos en instituciones o en empresas del Estado, como por ejemplo el ICE, o empresas como la empresa de servicios públicos de Heredia, como la JASEC de Cartago, como el AIA, que tienen que generar recursos propios para poderse financiar. Entonces, en este tipo de entidades, aunque no son lucrativas, los objetivos financieros se colocan entre la perspectiva de procesos internos y la perspectiva de clientes. Entonces uno lo que hace sencillamente después es entender en qué organización estamos, cuál es su naturaleza y cuál es el patrón de mapa estratégico que le puede quedar o resultar mejor. Y de allí se empieza a elaborar el mapa estratégico. El mapa estratégico es un proceso un poquito, voy a decir, sumamente didáctico, sumamente interactivo, donde lo que se hace en la práctica pues, es escribir los objetivos estratégicos en tarjetas y empezar a moverlos y jugar con ellos, acomodándolos, siguiendo las perspectivas, como decíamos, de abajo hacia arriba, abajo la de aprendizaje, arriba la perspectiva financiera.